Gloria a Cristo, hermano. Aleluya, gloria. Aleluya. Gloria sea su nombre. Gloria, aleluya, gloria. Cantamos una alabanza. Habla de un hombre en la prisión. Aleluya. Gloria, aleluya, gloria. ¿Entiende, hermano? Él podía cantar y alabar en su prueba, en su lucha. Porque había un poder que lo fortalecía. Un poder que lo renovaba. Gloria, gloria. Pablo estaba en la prisión, pero estaba en el orden divino. En la voluntad de Dios. El Espíritu Santo lo guiaba, lo respaldaba y derramaba unción sobre él. Derramaba gloria. Si nos movemos en el orden divino, no interesa la experiencia que nos toque pasar. Está asegurada. Está asegurado esa unción del Espíritu Santo. Aleluya. El mismo Espíritu que guió a Pablo, que fortaleció a Pablo, que lo hizo cantar en medio de su prisión, también está obrando hoy. Mucho más fuerte y abundantemente que en aquel tiempo, porque es el último, aleluya, alabanza. Gloria sea su nombre, hermanos. Gloria sea Cristo Jesús. Nosotros cantamos lo que vivimos. Más allá de que sea una linda canción o no, es la palabra. Ese está inspirado según Timoteo 1:12, donde dice Pablo: yo sé, yo le conozco, en quién he creído. No es en una cosa, sino en quién. En una persona. ¿Entiende, hermano? Yo sé, yo le conozco por experiencia. Aleluya. Yo sé en quién puse mi confianza. Gloria a su nombre. Nuestra fe es en Cristo, ¿entiende, hermanos? Nuestra confianza es en una persona. Esa persona que pasó experiencias también como nosotros. Gloria sea su nombre. En esta noche, hermanos, quiero hablarle justamente de lo más importante, lo más poderoso, lo más eficaz, lo más virtuoso de parte de Dios para la iglesia, para su vida. Que de eso depende que pueda cantar como Pablo aún en la prisión. Gloria a su nombre. Primera de Corintios, capítulo 12, podemos tomar como introducción. Si bien vamos a hablar de segunda de Timoteo, y hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a estar mirando el último libro que escribió Pablo, pero como introducción podemos decir, primera de Corintios 12, el orden divino. Dios equipó la iglesia, la asamblea, ¿entiende, hermanos? Dios ha dado todo lo que necesitaba la iglesia, el creyente, para que pueda crecer, llegar a una madurez y que pueda prevalecer en este mundo, en este tiempo. Y para eso está Dios, está Cristo, está el Espíritu Santo. Y los tres están obrando y operando para que la iglesia en su conjunto o el creyente pueda tener victorias, pueda prevalecer en este tiempo que nos toca vivir. Gloria, aleluya. Gloria a su nombre. El versículo 8 allí dice: y el mismo Espíritu a unos ha dado un espíritu de sabiduría, a otros un espíritu de conocimiento, pero el mismo Espíritu es el que hace. A uno les ha dado el don de sabiduría, a otros el don de conocimiento, y versículo 10 dice también el don de discernimiento, pero es el mismo Espíritu. ¿Entiende, hermanos? El mismo Espíritu es quien está en cada creyente. Cuando le da un don a un creyente, una capacidad, no es el creyente el que está ministrando, sino el Espíritu Santo está ministrando a ese creyente. El Espíritu Santo es ese consolador, ese que está al lado nuestro para auxiliarnos. No son ángeles, es el Espíritu Santo mismo. Y el Espíritu Santo se manifiesta a través de los hermanos. Son ellos los que son usados por el Espíritu Santo para darnos la bendición, para darnos en este caso
este don o esta capacidad de sabiduría o conocimiento o discernimiento de espíritus. Para que usted pueda comparar, cuando éramos nosotros más chicos nos decían los dones de poder, lo más importante, que Dios te sane, que Dios haga milagros, que Dios te provea, teniendo los dones de poder, sanidad, milagro y fe, eso es lo mejor. Pero eso con el tiempo vimos que eso no es lo mejor de Dios. Sí es de Dios, pero no es lo mejor. Que para que nosotros podamos estar bien equipados, crecer y ser vencedores totales, necesitamos los dones principales. Son 9 allí y Pablo tenía los 9 dones, porque Dios le dio esa capacidad sobrenatural. Pablo tenía los 9 dones, pero a algunos Dios le da un don, a otros otro don. Pero aquí menciona de los 9, los 3 primeros que se llaman los dones de revelación. Y allí menciona sabiduría y conocimiento. Eso es lo que necesita el creyente. ¿Entienden, hermanos? Sabiduría y conocimiento que viene de Dios para reemplazar nuestro propio razonamiento, ideas o opiniones propias. ¿Entienden, hermanos? Esto viene de Dios. Si queremos en este tiempo experimentar la calidad de hijo de Dios, aleluya, alabanza, necesitamos estos dones. Están mencionados primeros. De los 9, estos son los primeros porque son los más importantes. Tienes que anhelar y desear. ¿Entiende, hermanos? Lo otro habla de milagros materiales, físicos, naturales, y está bien. Pero estos dones son los esenciales. Si uno quiere ser un vencedor total, si uno quiere estar en una prisión y cantar como Pablo, necesita este conocimiento, esta sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Aleluya, alabanza. Entonces Dios ha equipado a la iglesia. Sí, dice, va a pasar a una prisión, sí va a ir al desierto, sí va a ir a las pruebas, sí va a ir a las necesidades, pero Dios te equipa primero. Y este es lo que Dios te ha equipado a través de esto. Aleluya, alabanza. Ese es como dice el versículo que vamos a mirar. Segunda de Timoteo 3:17, hermanos. Ese libro, yo siempre digo, ese es mi libro de cabecera, Segunda de Timoteo. Gloria sea su nombre. Y esto no es solamente palabras lindas que vamos a hablar, estos son experiencias en el camino del Señor. Aleluya, alabanza. A medida que pasa el tiempo, la certeza aún es mayor, hermanos. Gloria sea su nombre. Allí dice Segunda de Timoteo, hermanos, capítulo 3, el versículo 17. Gloria sea su nombre. Para que el hombre de Dios sea completo, enteramente instruido para toda buena obra. Ese versículo está resumiendo lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, desde la niñez ya conocías las sagradas escrituras. Ese conocimiento de las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para que alcances la salvación completa que es en Cristo Jesús. Victoria completa podés alcanzar. Y allí está diciendo, de la niñez has conocido lo que te puede ayudar. Gloria sea su nombre. Desde la niñez, dice, hasta llegar a ser un hombre completo. Timoteo era un hombre de Dios. Quiere decir que la palabra tiene poder. Esa palabra que un día te dio un nuevo nacimiento y llegaste a ser un bebé en Cristo, todo así comenzamos, tiene un poder para darte crecimiento, niñez, juventud y madurez. Prueba de ello es Timoteo. Timoteo es el creyente que vivirá en este último tiempo. ¿Entienden, hermanos? Es la garantía de que por más fea que sea la situación en lo espiritual, Dios siempre va a prevalecer. Tendrá sus hombres. Tú, oh hombre de Dios, tuvo un crecimiento
conocimiento le quiero decir, ese hombre está, dice, completamente preparado, equipado para toda buena obra. Eso quiere decir, si Dios te va a mandar a una batalla, primero te va a dar el escudo, te va a dar el casco, te va a dar la espada, te va a dar las sandalias del guerrero. Él no te manda así nada más a la lucha. Está en que uno quiera tomar ese escudo, esa espada, ese casco, esa sandalia, ese cinturón de la verdad. Dios te equipa. Si querés sembrar la palabra, Dios te dará las semillas adecuadas. ¿Entiende de qué estamos hablando? Dios no es improvisado, hay un orden divino. Hay un orden divino y en ese orden divino hay victorias. Hay plena y completa bendición para el creyente. Hoy más que nunca debemos hablar de esta palabra. ¿Entiende, hermanos? Porque ese Timoteo está hablando del creyente que en este último tiempo quiere afirmarse espiritualmente en la gracia. Gloria sea su nombre. Gloria. En la Biblia hay hombres de Dios. Hombre de Dios quiere decir uno que está capacitado, que sabe lo que tiene que hacer, cómo hacer, cuándo hacer, porque está siendo guiado por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo. No está siendo guiado por su propio razonamiento o por los consejos de amigos o familiares. No está mirando qué le indican las redes sociales, qué es lo que tiene que hacer o no. Este es un hombre de Dios. Este se planta las verdades de Dios. Entiende que esa sabiduría de Dios, ese conocimiento es mucho más alto. Mucho más alto, es una verdad mucho más alta de lo que puede haber en este mundo. Entiende, hermanos. Gloria sea su nombre. ¿Sabe lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento? Mi pueblo pereció, fue vencido. No fue que Dios no tenía poder o Dios no quería. ¿Le faltó? ¿Qué le faltó? Conocimiento. Pero acá Dios dice, Dios nos equipa, ¿no es cierto? A la asamblea da los dones. Están los hombres que tienen dones de sabiduría y dones de conocimiento y don de discernimiento, los tres mayores dones. A través de ellos Dios dará la mayor victoria. Porque si uno piensa, no, como sea, Dios nos da la victoria total, Él tiene el poder, eso nunca existió. ¿Entiende, hermano? Dios tiene su modelo, su forma, su manera. Y de eso se trata la palabra del Señor. ¿Y por qué miramos eso, hermanos? Segunda de Timoteo está hablando de un crecimiento, ¿no es cierto? De una niñez, de una juventud, de una madurez. Hombres de Dios eran hombres así como Moisés, que tenía que llevar al pueblo en el desierto, capacitado en la escuela de Dios. Samuel era un hombre de Dios. Elías era un hombre de Dios. Elías tenía que plantarse solo en medio de la apostasía de Israel. Sabía lo que tenía que hacer. Tomemos como ejemplo, en Primera Reyes 18:30, allí dice, Elías está con el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo? Él sabía lo que tenía que hacer. Iba a clamar y Dios iba a confirmar su poder y su gloria. Pero primero dice, Elías edificó el altar de Jehová, que estaba derribado. Él sabía por qué Israel ni adoraba, ni se ocupaba, ni se interesaba en Dios. O mejor dicho, se interesaba en Dios, pero también se interesaba en Baal. Entonces, Elías, ¿qué hizo, hermano? Gloria sea su nombre. Elías quiere decir, Jehová es mi Dios. No es Jehová y Baal. No es Jehová y Baal. No es la Biblia y el razonamiento propio. No, es uno solo. Jehová es mi único Dios. La verdad es una sola. ¿Qué hizo Elías? Era hombre de Dios. Él empezó a juntar las piedras porque el altar de Dios estaba derribado. En este tiempo, ese altar de Dios, el altar del Señor, en el orden divino, la mayoría no presta atención. Pero Dios aún sigue diciendo, hay una manera y una forma.
Elías juntó las piedras, 12 piedras, y edificó allí un altar para el Señor. Cada piedra es cada creyente que está dentro del orden divino. Edificamos un altar para agradar a Dios, y donde Dios va a obrar con poder. Enviará su fuego, confirmará su obra, derramará su poder, confirmará que Él es Dios, Él es Dios, Él es Dios. Ese Elías era hombre de Dios que empezó a juntar las piedras que estaban dispersas y las fue edificando una arriba de otro. Eso nos recuerda a Pablo en Hechos 28, donde dice: había una gran oscuridad y había frío. ¿Y qué hizo él? Empezó a juntar ramas secas. ¡Aleluya! Preparó un fuego y hizo arder. Esas ramas secas son nuestras vidas, juntadas por Pablo. Era hombre de Dios. Entiende, hermanos, Dios siempre tendrá sus hombres que son productos no de la religión, son productos de un mensaje, de una verdad completa. La verdad completa da crecimiento completo. Lo de Timoteo no fue de un día para otro, fue un proceso espiritual, pero se puede. Y nosotros vemos que en este último tiempo estará presente sí o sí. Timoteo, hombre de Dios, honrado por Dios. Le quiero leer aquí 2 de Timoteo capítulo 3, donde dice la palabra, gloria sea su nombre. Versículo 14, 3:14, 2 de Timoteo. Aleluya, alabanza. Gloria a su nombre, hermanos. Allí está diciendo, versículo 14. Pero tú, aleluya, pero tú tienes que continuar. Tú tienes que permanecer. Tú tienes que estar allí firme en lo que tú has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Aquí le hace un contraste. La palabra pero es una oposición a lo que Pablo venía diciendo. Dios se opone, Pablo lo dice, a esa condición. ¿Cuál era? La condición general, dice versículo 13, la condición no es buena, ¿no es cierto? Segunda de Timoteo 3:1 dice: los últimos tiempos serán peligrosos, serán terribles. 26 de junio 2023, a eso se refiere. Los últimos días muy peligrosos. En vez de crecer en la vida espiritual en general, ¿cuál será la condición general? Dice: irán de mal en peor. Está escrito. Eso dice la palabra. No dice habrá crecimiento y todo será una vida espiritual o el mundo evolucionará. Dice la condición será de mal en peor. ¿Entiende, hermanos? Y eso lo podemos ver cada día. Pero tú, hay una condición que es individual. Dios trata individualmente. Él no trata con toda la iglesia o con toda la familia, pero Él sí trata con algunos. Tú, es un trato individual. Gloria sea su nombre. Pero tú, aleluya, alabanza, permanece, quédate allí en lo que tú aprendiste y te persuadiste. El Espíritu Santo te persuadió que Cristo es Salvador único. El Espíritu Santo te persuadió, te convenció que la gracia y gloria es la única verdad. No tenemos duda de lo que estamos diciendo. Te convenció el Espíritu Santo. Tenés que quedar allí, permanecer, continuar. Que otros no estén, pero uno tiene que quedarse allí. Tú, oh hombre de Dios, aleluya, alabanza. Tú, dice la palabra, versículo 13, versículo 14, tú persiste, continúa en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo. ¿Sabiendo de quién has aprendido?
Pablo vemos nosotros, el que enseñaba justamente a Timoteo, ¿no es cierto? Cuando era niño, la enseñanza de la madre y de Eunice ya era suficiente. De la madre de Timoteo, ¿no es cierto? Y su abuela, era suficiente. Le daban esa leche espiritual pura y lo mantenían como niño. Pero después, si él quiere crecer a joven, a una madurez, necesita un mensaje más completo. El mensaje de Pablo. Aleluya. Sabiendo de quién has aprendido. Gloria. La verdad no llega por casualidad a alguien. ¿Entiende, hermano? O de cualquier forma. Dios tiene su forma, su manera, sus instrumentos. Aquello que los ungió. Acá, como leíamos al comienzo, a uno Dios le da un don, al otro el otro don, pero no es casualidad. Gloria. Están los que desean los mejores dones, los más importantes, los más provechosos. Y el Señor les concede porque hace falta. Entonces, ¿qué le quiero decir, hermanos? En una condición general que será de oscuridad, desorden y caos, habrá algunos, como Timoteo, honrado de Dios, que estarán firmes, que estarán allí establecidos en la palabra del Señor. Desde la niñez ya conocían las Sagradas Escrituras, conocía el Antiguo Testamento y eso le ayudaba. Pero con el Antiguo Testamento nadie llega a un crecimiento total. Necesitamos sí o sí las verdades reveladas a Pablo. Siempre hubo aquellos como Pablo, como Timoteo, como Tito, como Copley, como hermana Bodi, y siempre Dios tendrá sus instrumentos. ¿Entiende, hermano? Gloria sea su nombre. Aquí está diciendo y contrastando la condición del mundo religioso, del mundo social irán de mal en peor. Porque se va preparando este mundo para recibir a ese hombre que es contra Cristo. Se está preparando la religión del mundo para recibirlo. Por lo tanto, la condición no será buena en ese tiempo. Pero están aquellos en los cuales está obrando el Espíritu Santo. Eso le quiero decir en esta noche. Nosotros no nos desalentamos porque vemos la condición, sino que nos afirmamos aún más en estas verdades. Porque a Dios no le sorprende esta situación o estas condiciones. El mundo pentecostal tiene su visión, que habrá un gran avivamiento a nivel mundial, las ciudades para Cristo, en la sociedad mejorada, reformada. Esa es la visión pentecostal. Pero Pablo dice, mira, Timoteo, no te engañes. La condición será de mal para peor. Pero el creyente como Timoteo es de lo bueno a lo mejor y a lo excelente. Amén, hermanos. Así como es real que este mundo va decayendo y ese decaimiento será total, Dios no es vencido, Dios no es derrotado. Dios quiere que estemos del lado de la victoria, del lado de la verdad, del lado de la luz. ¿Entiende, hermanos? Desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras y estas te pueden hacer, te pueden dar esta capacidad, te pueden hacer sabio. Gloria sea su nombre. ¿Para qué? Para que alcances la salvación. No, pero yo ya soy salvo. No está hablando de la salvación. Está hablando de la salvación completa, que es una victoria completa. Tenemos muchos enemigos. Y la única manera de vencerlos y ser vencedor total es a través del conocimiento que nos da su palabra. Muchos enemigos decimos, ¿no es cierto?, del mundo, el diablo y también el peor de todos, ¿no es cierto? Ese está. ¿Y cómo lo vamos a vencer? Necesitamos toda la panoplia divina, toda la armadura divina. Aleluya. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, aferrate a esas verdades. Porque dice, de la niñez has conocido las Sagradas Escrituras
Son palabras inspiradas, son palabras santas, son palabras sagradas, son palabras infalibles. ¿Entiende que lo único infalible acá en esta noche es la Biblia? Y luego los que vamos conociendo la palabra, también vamos a ir acertando en la medida que conozcamos. No hay otra forma, hermanos. Por eso le está diciendo Pablo a Timoteo, mira, esto viene de lo alto, esto es de Dios. Y es la única salida que Dios nos da en este tiempo para no ser arrastrado por la corriente, por este mundo. Esta palabra te dirá a Timoteo qué es lo que tenés que hacer, cómo tenés que hacer, cuándo tenés que hacer, por qué lo tenés que hacer. Es decir, Timoteo, tú oye lo que yo te digo. No mires lo que hace la gente, el mundo. No mires, no sigas los consejos de los demás. Tu consejo tiene que ser la palabra. El consejo más sabio para los hijos de Dios está en su palabra. Aquí está diciendo que pueden hacer sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Cuando abrazamos así la palabra, algunos dicen, ustedes idolatran la Biblia, Lo decimos los católicos, ustedes idolatran la imagen, ustedes idolatran la Biblia, porque decimos que la Biblia es infalible. Pero nosotros, ¿qué sabemos? Nosotros tomamos la Escritura o la palabra como una persona. Nuestra fe es en acá dice la palabra, versículo que leímos, la fe en la persona de Cristo Jesús. Esa es nuestra fe en la persona de Cristo. Y es Cristo quien inspiró las Escrituras. Cristo y las Escrituras son una sola, porque Cristo es la palabra viva, la palabra profunda, la palabra alta, la palabra eficaz y poderosa. Tenemos que conocer, tenemos que aprender a confiar en la palabra. Tenemos que dar lugar a la palabra por encima de todo razonamiento propio de los demás. ¿Entiende, hermanos, por qué siempre estamos leyendo la palabra? Gloria sea su nombre. Comentamos con los hermanos y hablamos. Después de la reunión así nos juntamos y hablamos, o cuando estamos compartiendo así, decimos qué cantidad de error que hay en este mundo, qué cantidad de ignorancia, de engaño, de tinieblas. Pero no solamente referimos al mundo, sino a los hijos de Dios también. Es poco lo que conocen, y por eso uno busca compartir la palabra, porque si alguno vencerá esta condición general, la única manera es ir creciendo. Y la única manera de crecer no es de un día para otro, no es, bueno, yo hoy comí tal comida y ya crezco, no, es un proceso, ¿no es cierto?, continuo. Por eso, hermano, es necesario. Por eso, gloria sea su nombre, Dios nos ha equipado. ¿Con qué te vas a defender de los dardos del enemigo? Con un escudo. ¿Y cuál es ese escudo? La palabra de Dios. Aleluya. ¿Con qué vas a vencer en tus luchas sino con la espada? Tienes que ceñirte a esta verdad para estar firme. Tienes que ponerte ese casco, ese yelmo, para que en tu mente no sea golpeada o herida o lastimada. La palabra te va a proteger de ideas y razonamientos de este mundo. Te va a cuidar y proteger. Gloria, aleluya, gloria. Está la armadura de Dios, su palabra, la que nos puede hacer venciones totales. Por eso le dice aquí, gloria y alabanza, desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la plenitud de la salvación, la victoria completa por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué le quiero decir? Timoteo creció, ¿no es cierto?, niño, joven, maduro. Hay un desarrollo de las verdades a través del tiempo. La verdad más alta es gracia y gloria, pero primero estuvo el Evangelio del Reino, antes estuvo la ley también,
Dios va revelando sus verdades y a través de esas verdades nos va dando crecimiento. La iglesia de Cristo, la palabra dice, Efesios 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos al conocimiento de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un hombre maduro. Dios fue desarrollando, revelando verdades que van dándonos crecimiento. Así como fue la vida de Timoteo, así la vida de la iglesia. Crece en base al conocimiento que Dios le da. ¿Sabe que nosotros hablamos siempre en el año 1500? Las verdades de la gracia salieron a la luz. El Evangelio de la Gracia antes de 1500 no se conocía. Pero allí algunos hombres empezaron a hablar Gálatas, Romanos. Entonces conocieron la gracia. Y la gracia trajo libertad, liberación y vida eterna. 1500. En el año 1900 sucedió algo. El Espíritu Santo se derramó. Como fue en Hechos 2 en Pentecostés. Muchos siglos sin que se manifieste. Otra vez comenzó el Espíritu Santo con sus dones. Ya tenemos gracia, salvación y tenemos dones, Espíritu Santo. Pero hacía falta la gloria. La gloria te da crecimiento completo. Prepara a la esposa para reinar con Cristo. Produce bendiciones totales. En el año 1915-20 empezó el Evangelio de la Gloria a correr por todos lados, llegó hasta nosotros. Hay un desarrollo, ¿entienden, hermanos? Hay una cadena de verdades, hay eslabones de oro, aleluya, alabanza en esa cadena de verdad. Son instrumentos que Dios eligió. Entonces, ¿sabes de quién aprendes? No es de la religión, no es del mundo, sino de los instrumentos que Dios ha elegido. De esa manera, hermanos, Dios está dándonos toda su bendición. Gloria sea su nombre. Aleluya, alabanza. Para que el hombre de Dios sea completo o maduro. Y si es completamente crecido, estará plenamente equipado para toda buena obra. Aleluya, alabanza. Que por más difícil que sea el cuadro, la situación que rodea, sabremos lo que tenemos que hacer. Porque su palabra nos alumbrará y nos mostrará el camino. No permitirá que nos desviemos, que nos equivoquemos. Aleluya. En Isaías está hablando el profeta y dice: caminarás por el camino y detrás de ti oirás una voz que te dirá: no te apartes a izquierda ni a derecha, sino que sigue adelante, derecho. Este mundo está extraviado, ¿no es cierto? Pero hay quienes no seguirán un camino, un rumbo. Timoteo era uno de estos. Los que en este tiempo seguimos estas verdades nos librarán, nos guardarán, nos protegerán. Si la gracia fue poderosa para darme vida eterna y salvación eterna, el Evangelio de la Gloria tiene el poder para hacerme vencedor total, para darme crecimiento. Hay un versículo en el libro de Proverbios que siempre me gusta recordar. Proverbios, capítulo 4. Son justamente los proverbios. Nosotros en este tiempo podemos guiarnos por la sabiduría del mundo o por la palabra de Dios. Siempre su palabra, hermanos, nos llevará a victorias, a la bendición de Dios. Proverbios capítulo 4, hermanos. Salomón pidió a Dios sabiduría. No le pidió bendiciones, victorias sobre sus enemigos o más edad. Le pidió conocimiento. Y dice capítulo 4, gloria sea su nombre. Versículo 8 podemos mirar. Versículo 9, hermanos. Dice: la sabiduría, de eso está hablando, que viene del Señor. Adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de gloria te entregará. Una corona de gracia, una corona de gloria te entregará.
Aleluya. La sabiduría de Dios, la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? Te va a dar victorias. Te va a hacer crecer espiritualmente. Aleluya. Te hará vencer porque dice, te dará una corona de gloria. La palabra hermosura es gloria. Eso es lo que Dios quiere de sus hijos. Eso es lo que pidió Salomón. Aleluya, alabanza, a reinar en la voluntad divina. Dice capítulo 4, versículo 4 dice, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razonamientos. Él, mi padre, me enseñaba y me decía, tu corazón tiene que mantener mis razones, guarda mis mandamientos, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandecerá la sabiduría y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú lo hubieres abrazado. Será un adorno de gracia para tu cabeza, será una corona de gloria que te entregará. Entiende, hermano, lo que dice la palabra. Gloria sea su nombre. Aleluya, alabanza. Abraza a esta verdad y ella te honrará. Timoteo es honrado, él abrazó la verdad. Su mayor posesión, aleluya, alabanza de las verdades. Colosenses 2:3 dice que en Cristo están escondidos los tesoros, tesoros de sabiduría, tesoros de conocimiento. Y aunque usted diga en esta hora, yo necesito algo material, yo necesito algo personal, familiar, físico, yo necesito cosas, pero yo le digo lo que necesita es esto. Esto necesita. Porque Dios dice que a través de esto, hermanos, seremos vencedores. Pablo no tenía un lugar cómodo, estaba en la prisión, cadena en sus manos, Dios no le libraba. Estaba como vencido, derrotado aparentemente. Pero ¿quién le quita la victoria? ¿Entiende, hermanos? Gloria sea su nombre. Abraza estas verdades y ellas te honrarán. Defiende estas verdades y ellas te protegerán, te conservarán. Pablo le dice a Timoteo, Pablo es el padre espiritual de todos los Timoteos. Gloria sea su nombre. Y les decía el versículo que estuvimos mirando, 2 de Timoteo 3. Desde la niñez conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la completa victoria o liberación por la fe que es en Cristo Jesús, hasta que seas un hombre espiritual crecido, preparado para toda buena obra. Aleluya. Totalmente equipado por Dios. Entonces no vas a conocer derrotas, sino victorias. Gloria sea su nombre. Aleluya, alabanza. Entiende, hermano, lo que necesitamos. Todos decimos, sí, yo necesito bendiciones materiales, necesito salud, bendiciones familiares, personales. Y Dios nos puede dar hasta rebosar todo eso. Pero siempre créame, cuando Dios dijo voy a equipar a la iglesia con los mejores dones, no fueron los dones de poder o de milagro. Así Dios haga un milagro grande en mi vida, no será más allá de un milagro nada más. Póngale que yo no podía caminar y puedo caminar físicamente, pero ¿de qué vale si mis pies, espiritualmente hablando, están estancados, no se mueven? ¿De qué vale que mi brazo tenga fuerza y espiritualmente mi brazo espiritual esté seco, tieso? Entiende, hermano, lo espiritual es importante. Porque si tiene esa vida espiritual tendrá mayor victoria.
Hoy tenemos dos maneras de guiarnos, o por los consejos de este mundo o por los consejos de la palabra. El apóstol Pablo, les leía la vez pasada a los hermanos en Barranquera, Colosenses 2:20, donde Pablo les pregunta a los creyentes de Colosa, ¿por qué dice, si ya resucitaste con Cristo, por qué te sometes a preceptos que son consejos, principios, pero para este mundo? ¿Por qué te sometes a eso? Dice, si nosotros ya morimos con Cristo y resucitamos con Cristo, somos nueva creación, tenemos vida nueva y tenemos verdades más altas. ¿Entiende, hermanos? ¿Quieren que les diga algo? Somos creyentes toda la vida. Las veces que uno se equivocó fue por no oír la palabra, porque la palabra siempre fue clara. Nada más que no nos va a obligar. Pero las veces que hemos acertado fue por la palabra también. Entonces, hermanos, tenemos nosotros la posibilidad, tenemos la oportunidad. Aleluya, alabanza. Tener esta palabra es como tener la luz, hermanos. No vamos a chocar, no vamos a tropezar, no vamos a andar a tienta. Sabremos lo que tenemos que hacer, cuándo, cómo y por qué. No necesitaremos oír otros consejos, otros razonamientos, sino su palabra será toda suficiente. Así como para salvarme Cristo es todo suficiente sin ayuda, también para hacerme vencedor Cristo no necesita ninguna ayuda. Él solo me hará vencedor por su palabra. Gracias, Señor. Luego está en uno. Luego ya está en cada uno. Pero la palabra nos da la condición general. ¿Cuál será? Acá bien dice, ¿no es cierto? 2 Timoteo 3:1. Tiempos peligrosos, la condición no irá mejorando, sino irá empeorando. Pero hay algo contrario, opuesto a eso. Dios está dando un crecimiento que nos haga crecer, hermanos, que nos dé crecimiento, que no seamos siempre niños, ¿no es cierto?, sino que nos ayude, porque un niño permanece en parte que no se puede defender, ¿no es cierto? En cambio, cuando alguien creció ya tiene esa capacidad. Entonces, hermanos, gloria sea su nombre. Salomón llegó a reinar y él está diciendo allí, adquiere algo, toma posesión de algo, apropiate de algo, y que eso te va a ayudar siempre. Cuando tengas 20 años, cuando tengas 50, cuando tengas 70, siempre esta verdad te defenderá. Ella te preservará. Gloria a su